Vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 15. Va a estar ahí en la pantalla, versículos 1 y 2. Dice así, vamos a leer en Nueva Traducción Viviente todos los pasajes. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Vamos a quedarnos ahí por un momento. Lo primero que plantea Jesús es que existe una vid verdadera, ¿sí? Y esa vid verdadera es Jesús, es Él mismo. Él está haciendo una referencia de sí mismo. Se le dice, la vid verdadera soy yo. Y si existe una vid verdadera, quiere decir que hay vides que son falsas y que quizás aparentan ser verdaderas. Yo siempre hablo, ese es mi, si ustedes quieren conversar conmigo, podemos conversar de ir a la feria, ese es el hobby mío, ¿verdad? A mí me gusta ir a la feria, para los que ya han perdido eso y compran ahí en línea, no, se lo pierden, hay que ir a la feria, hay que tomar la pipa, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, yo siempre voy a la feria desde que soy pequeño y resulta que yo voy desde muy pequeño a la feria, entonces mi mamá siempre me hacía la lista, yo iba con mi tía y mi tía era la que me enseñaba. Entonces, cuando ya yo aprendí, ya yo me independicé de mi tía, entonces mi tía se iba para un lado, yo para el otro, y cada quien compraba lo que necesitaba comprar. Pero resulta que una vez mi mamá me dijo que comprara camote. Y entonces ya yo fui, compré todo lo que tenía que comprar, llegué feliz a la casa, y me dice mi mamá, ¿por qué compró esto? Y yo, mami, usted me dijo que comprara camote. Era papa morada. Yo ni sabía que existía la papa morada. Pero resulta que yo todo orgulloso de lo que había comprado y confundí la papa morada con el camote. Y ahora eso no me pasa. Pero me pasó en ese momento porque no supe identificar. Y yo creo que nosotros a veces podemos pensar que estamos pegados a la vid verdadera y quizás no es la vid verdadera. Los fariseos y los saduceos y todos los incrédulos de los cuales describe la Biblia creían estar en la vid verdadera, pero no estaban allí. Ellos basaban su conexión a la vid en su propia justicia, en seguir sus leyes y sus tradiciones, y no en lo que la vid les pedía que hicieran. Y cuando la tuvieron enfrente no la reconocieron, pero ellos creían que estaban allí. Y nosotros nos podemos confundir porque creo que los cristianos tenemos esta costumbre de idear el Dios que queremos tener y no el Dios que realmente es. Usted pone sus ideas en que así se debería comportar Dios. Esto es lo que debería hacer Dios en esta situación. Y quizás Dios no actúa es más, la mayoría del tiempo no actúa de la forma en la que usted espera. Porque sus pensamientos no son los de Dios, ni los de Dios los suyos. Y porque Dios es Dios y usted es hombre y mujer. Y no alcanzamos nosotros a entender. Entonces, a mí me parece, usted ha visto cuando, por lo menos a mí me pasa, y todos los hombres seguros saben identificar, cuando la pareja de uno pone palabras en la boca de uno que uno nunca puso, o en la mente de uno. Entonces dice, come hoy, no, uno le dice, amor, hoy sí se ve linda, en todos los otros días no. No, o sea, yo nunca pensé en eso, nunca. Pero ella asumió, ¿verdad? Hizo en la cabeza, le hizo un montón de... Y dijo que otros días yo no había pensado eso. Entonces uno dice, ¿cómo llegó a esa conclusión? Pues así somos nosotros a veces con Dios. Nosotros decimos, en esta situación Dios va a decir que sí. ¿Cómo sabe usted? En esta situación Dios va a decir que no, Dios es justo, va a resolverlo de esta forma. Su justicia no es la justicia de Dios. Entonces nosotros estamos transmitiendo nuestra idea de lo que debería ser Dios y lo que debería ser el cristianismo. Entonces alguien no tiene dinero y dice, no, yo estoy mal porque Dios no está conmigo y quizás Dios no quiere que usted tenga plata, aunque eso duela, eso es campo minado. Quizás Dios no quiere que usted tenga plata. Ayer estábamos estudiando a Jeremías en la actividad de hombres. 40 años pasó mal. Pasó siendo humillado porque el mensaje que daba no era popular. 40 años. En ningún momento usted ve en la vida de Jeremías que hay una lucecita ahí donde le va bien. No, siempre le fue mal frente a la gente. Pero estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces nosotros medimos la vid. Tenemos que medir la vid por lo que produce no delante de la gente, sino delante de Dios. Porque quizás el fruto que Dios espera de usted no es el que está esperando la gente o el que está celebrando la gente o el que está celebrando usted mismo. Entonces la noticia esta mañana es que quizás Dios es diferente de lo que nosotros hemos pensado. Quizás esa vid en la que usted dice, yo estoy en la vid y quizás no ha sido. Ahora, en Mateo en el capítulo 13, no lo vamos a leer, pero lo puede leer en su casa, en el versículo 44, Jesús hace una analogía de lo que es el reino de Dios. Y él dice que el reino de Dios es como esta historia de un hombre que encuentra un tesoro en un terreno. Y dice, pon atención, dice que él va y vende todo lo que tiene y compra el terreno donde está el tesoro.
¿ok? El problema es que nosotros hemos querido cambiar esa analogía y encontramos el tesoro y nos lo queremos llevar a nuestra casa para que el tesoro esté bajo nuestras reglas, para que Dios se comporte como yo quiero que se comporte, para que Dios me dé lo que yo quiero que me dé. Pero lo que dice la historia es que yo me voy a vivir donde está el tesoro, porque yo me voy a vivir al lugar donde lo que prevalecen son las reglas de Dios, no las mías. Y el cristianismo lo que importa es la voluntad de Dios. Usted y yo fuimos llamados a morir, fuimos llamados a no tenernos a nosotros como importantes, a tomar la cruz y seguirlo. Y es allí donde empezamos a entender qué es la verdadera vid, qué es esto, que es alimentarse de la vid y no de nuestro pensamiento, de lo que nosotros nos gustaría que pasara. Entonces, ¿cómo identificamos que la vid en la que estamos es la fuente verdadera? Cuando nosotros vemos en la Biblia, hay dos historias que quisiera pasar muy brevemente y por encima, de cómo el cristianismo no necesariamente, en el cristianismo, lo malo no siempre es malo y lo bueno no siempre es bueno. Es decir, a alguien le puede ir bien y quizás Dios no está allí. Y a alguien le puede ir mal y quizás Dios sí está allí. Es decir, no se mide por lo que uno ve. Usted identifica la vid por el fruto que produce en las ramas que están en esa vid. Ahora, por el fruto que produce según el cielo, no según nuestra opinión. Digo eso porque cuando ustedes leen la historia de José, y ayer también leímos un poco acerca de eso, José está siendo justo, pero le está yendo mal. Y Dios está allí, siempre estuvo allí. Pero él no le está yendo bien. Hasta muchos años después, ¿qué es lo que dice José? Ya entendí. Y quizás a veces no entendemos, nunca llegamos a entenderlo, pero José tuvo la capacidad de entenderlo. Él dijo, ya entendí que todo lo que pasé, por difícil que fuera, Dios lo planeó de esa manera. Es decir, él tuvo el fruto de Dios, aunque las circunstancias no eran las más lindas. Y tenemos en perspectiva, como muchos otros en la Biblia, una historia como la de Nabucodonosor, que tenía absolutamente todo, que todo lo que él había creado, dice que hasta donde le alcanzaba a ver su vista, él lo tenía. Y él decía, esto es mío, yo lo creé con el poder de mis manos. Y Dios no estaba con Nabucodonosor. Entonces nosotros a veces creemos que porque nos está yendo bien en el trabajo, o porque en un momento tenemos solvencia económica, estamos bien, y quizás Dios no está allí. Lo que importa es estar pegado a la vid, saber que si yo estoy con Dios, sea fácil lo que estoy pasando, sea difícil, si Dios está conmigo, yo estoy bien. Esa es la forma de darnos cuenta si estamos en la vid. El fruto. Cuando nosotros leemos este pasaje, vemos que el trabajo de Dios tiene dos propósitos, ¿sí? Uno es cortar las ramas que no dan fruto. Ahorita vamos a entrar en eso. Y el otro es podar las que sí dan fruto para que den más fruto. Entonces, si la clave entre ser cortado y ser podado es dar fruto, hay algunas preguntas importantes que deberíamos hacernos acerca del fruto. La primera es, ¿cómo sé si yo estoy dando fruto? Es muy fácil. Si estás madurando como cristiano. Si usted no está madurando como cristiano, es la forma de identificar si usted está dando fruto o no. A ver, madurar significa crecer, avanzar, aprender de responsabilidades, tener disciplinas, significa parecerme más a Jesús. Eso significa madurar. Y nosotros en la vida entendemos que madurar es normal y esperamos madurez de las personas, y a veces en el cristianismo nos olvidamos de eso. Es decir, hay un chiquito, un bebé, y yo espero que el bebé, ¿qué haga? Que crezca, ¿cierto? Yo espero que el bebé empiece a gatear, empiece a caminar, que aprenda a ir solito al baño, que aprenda a hablar, a comunicarse. Eso es lo normal que yo espero de un bebé, porque él va a ir encontrando madurez, no solo física, sino mental, va a ir desarrollándose, va a ir avanzando. Pues resulta que nosotros los cristianos a veces pasamos años en las iglesias y no maduramos espiritualmente. Estamos aquí y Pablo se encontró con ese problema en algún momento, que decía, a ustedes ni siquiera les puedo dar carne porque llevan años aquí, les tengo que seguir dando leche. Entonces nosotros somos cristianos y decimos que somos cristianos hace años y seguimos siendo rencorosos, seguimos siendo mentirosos. Y no me malentienda, yo no estoy hablando de perfección, estoy hablando de crecimiento. Eso es diferente. Si el Espíritu de Dios está dentro suyo,
porque los que creemos nos fue dado el Espíritu de Dios, tiene que haber un cambio. Sí o sí tiene que haber cambio. Si no, entonces tienes un problema porque no estás madurando. Y si no estás madurando, ¿ahí viene qué? No está dando fruto. Y si no está dando fruto, ¿ahí viene qué? No está pegado a la vid. Tienes que dar fruto, tienes que madurar, tienes que avanzar. Y de nuevo, habrán cosas con las que estamos luchando todavía, pero tienes que ver que has avanzado en algo. La gente tiene que notarlo. Es algo que sale naturalmente. Yo hago ejercicio. Todas las mañanas hago 2 horas de ejercicio. Si después de, ¿cuántos años? Como 5 años de hacer ejercicio, 2 horas en la mañana, la misma mancuerna que al principio me pesaba, me sigue pesando, tengo un problema, porque no he avanzado. ¿Sí? En algún momento esa pesa que antes me costaba alzarla, ahora tiene que volverse más fácil, porque voy creciendo, voy aumentando en fuerza. Pues así tiene que ser el cristianismo. Tiene que ir avanzando. El Espíritu de Dios está en ti para ayudarte, para resistir el pecado, para avanzar, para comportarte diferente. Si sigo siendo el mismo chichoso de antes, tengo un problema. Hay que avanzar. Hace muchos años yo tenía un amigo que fumaba mucho. Y cuando usted entraba al cuarto, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar con alguien que fuma mucho, pero todo huele a tabaco, es exagerado. O con alguien que trabaja en una gasolinera, eso pasa también, toda la ropa se le impregna de ese olor a gasolina. Entonces él no tiene ni siquiera que pensar en eso, simplemente le sale. Y eso es lo que le pasa a los cristianos que están pegados a la vid. Yo no estoy preocupado todo el día, tengo que dar fruto. No, el fruto me sale, porque estoy pegado a la vid. Es natural. Ahora, piensen esto. Cuando ustedes leen Mateo 24, Lucas 21 es el otro pasaje, sí, que se repite. Mateo 24, Lucas 21 también está en Marcos. Jesús está hablando de las señales antes del fin y de la venida del Hijo del Hombre. Pues resulta que Jesús plantea un escenario que no es nada alentador porque dice, ok, vamos a tener que agarrarnos, ¿verdad? Porque se va a venir fea la cosa, o sea, nos van a llevar a las cárceles, los papás se van a volver contra los hijos contra los padres, se va a poner feo el asunto. Y dice, cuando ustedes estén en esa situación, escuche esto, y los lleven ante el juicio, no piensen en lo que vayan a decir para defenderse. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar las palabras que necesitan decir en ese momento. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Que el fruto le va a salir. Le va a salir, si usted está pegado a la vid, Él le va a poner las palabras correctas en el momento correcto. Así como un fumador que fuma y simplemente huele, así usted tiene que oler a Cristo. Y eso suena como un cliché, pero así debería ser. La gente debería decir, esta persona es diferente y punto. Es diferente, se comporta diferente, piensa diferente, toma las decisiones de forma diferente. Pues es diferente, es un cristiano. No se deja llevar ni siquiera por lo que quisiera hacer, sino por lo que Dios le dice que haga. Tiene un dominio mayor. Y ahí es como usted se puede dar cuenta si está dando fruto. Si en los momentos más apremiantes lo que surge en usted es Cristo. Si en el problema más bravo en el que usted está, lo que surge de usted es Jesús. Si en el momento más bravo usted lo que hace es querer servir a la gente. Y como hablábamos ayer en la actividad de hombres, si usted tiene un conocimiento verdadero de Jesús. Yo les contaba que, de nuevo, todas las analogías son de la feria, ¿verdad? Aquí lo que importa es ir a la feria. Entonces, resulta que cuando yo iba a la feria, chiquitillo, yo creía que el que vendía fruta y verdura era el agricultor. Entonces, de hecho, ¿cómo se llama la feria? La feria del agricultor. Pues es mentira. Ahora todos van a cenar, ¿verdad? Yo sabía que eso existía. Cuando me di cuenta que eso existía, entendí que toda esa gente, en realidad, la mayoría son revendedores. No es como que ellos están ahí, ¿verdad? Arando la tierra. Entonces, ellos no son la fuente de donde vienen las frutas y las verduras, son una extensión de la fuente. Es decir, la fruta es de segunda mano, si lo puedo decir así. Y el problema del cristiano es que hay muchos cristianos que viven con conocimiento de Dios de segunda mano. Basan su conocimiento en Dios, de lo que escuchan de la prédica del domingo, de lo que escuchan en el discipulado, pero no tienen relación con Dios. No conocen al Dios que dicen que adoran, no conocen cómo es, no conocen cuál es su voluntad. No conocen que Él les está hablando y les quiere guiar, porque leímos en el capítulo 14 que tiene el Espíritu, el Consolador, que lo va a guiar a toda verdad. Ignora eso
Y vive solo de lo que recibe y no de lo que conoce de primera mano. Y es allí cuando podemos ver si estamos dando fruto. Lo segundo acerca del fruto, ¿cómo debería ser ese fruto? Consistente con Jesús y su palabra. Eso es sencillo. Ahora, ¿por qué mucha gente no sabe si el fruto que está dando está bien o mal? Porque no conoce la Biblia y no tiene relación con Jesús para que el Espíritu de Dios le diga. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Lo vimos la semana pasada. Lo que hace es guiarlo a toda verdad y recordarle las palabras de Jesús. Si usted no tiene una relación con Jesús, ¿cómo le van a recordar cómo tiene que comportarse? Si usted se comporta mal y usted dice, no, así soy yo, y el Espíritu de Dios le está diciendo, no, Jupón, hace tiempo quiero que cambies, pero no te das cuenta porque no estás prestando atención. Ese es el fruto que debería dar, un fruto que está alineado con Jesús. No puedo entrar en todo el detalle de la historia, después se las cuento bien, pero resulta que cuando yo estaba en la universidad, yo andaba en bus, no tenía carro, entonces yo andaba y tenía que ir hasta Heredia en ese momento y también hasta San Pedro, estaba en 2 universidades, entonces iba. Y resulta que una vez yo iba en el bus montado y yo sentí que el Señor me dijo que Él quería que yo predicara en los buses. Y yo dije, no, yo tengo que estar loco. Tengo que estar loco, ¿cómo yo voy a predicar en un bus? En ese momento predicar en un bus, en los buses solo se subían a vender confites o a pedir plata o algo así. Pues resulta que yo sentía que el Señor me está diciendo, que usted tiene que predicar en un bus. Y yo digo esto acerca de estar alineado con Jesús, porque uno como cristiano no puede hacer las cosas por lo que piensan los demás, sino por lo que piensa Jesús. Si Jesús piensa que eso está bien, pues Él es el que manda. Ahora, resulta que yo siempre viajaba con mi hermana, y mi hermana mayor fue la que me llevaba a mí a estar en la iglesia y conocer al Señor. Y resulta que entonces yo viajaba con ella y yo le dije una vez, Nina, yo creo que va a tener que predicar en el bus. Y ella me dijo, no papi, qué vergüenza, ¿verdad? No haga eso. Que ella iba conmigo, ella no quería que yo pegara color ahí en el bus. Pero yo sabía que el Señor me estaba diciendo que usted tiene que predicar en los buses. Ahora, el punto aquí es que pesamos nosotros como cristianos, la opinión de la gente y la opinión de Jesús. Porque eso, y yo tampoco era que yo quería hacerlo, ¿verdad? No era como que yo estaba así, iba a predicar. Más bien, montarme en un bus se volvió una tortura, porque yo decía, tengo que hacerlo y no lo he hecho. No les voy a contar toda la historia, después les cuento. La primera fue horrible, pero lo logré y lo hice durante mucho, mucho tiempo. Tengo un montón de cosas lindas que contar de esa experiencia. Pero es porque nos encontramos en esa posición de ¿a quién le hago caso? ¿Con quién me alineo? ¿Me alineo con Jesús o con los demás? O hasta conmigo mismo, pero quizás conmigo mismo no coincide con lo que Jesús me está diciendo que haga. Y esa es la decisión del cristiano, ¿cuál posición voy a tomar? Ese es el fruto que Dios espera de mí, ser obediente. ¿Cuánto fruto debo dar? Todos nos gustaría que dijera poco fruto, pero ahí viene que dice el pasaje. Mucho fruto, mucho fruto. Dios es extremadamente paciente con nosotros en cuanto a dar fruto, pero así también de implacables cuando exige réditos de nuestros talentos, de nuestras acciones, de cómo nos comportamos. Y yo creo que nosotros queremos vivir la vida cristiana mayormente de forma pasiva, ¿verdad? Llegar a un culto, ya escuché, estoy pura vida con Dios, me voy con colochos para arriba, ya vámonos, y se va al culto y se siente feliz. Pero ahí el cristianismo exige algo más que eso. Este deseo de querer realmente conocer a Jesús. ¿Quién es este Señor que yo estoy diciendo que amo? ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere que yo haga? ¿Cómo quiere que me comporte? Y cuando la Biblia nos describe a nosotros, dice que somos piedras vivas en las cuales se edifica su iglesia. Es decir, estamos vivos, estamos accionando, estamos activos. No somos cristianos solo por lo que decimos, somos cristianos por lo que hacemos. Esa es la evidencia de lo que creemos. Recuerda Santiago. La evidencia es que nos movemos por lo que creemos. Y en Gálatas 6:9, está ahí en la pantalla, dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos, si no nos damos por vencidos. Eso es permanecer. Doy mucho fruto y doy fruto, y el fruto que Dios quiere porque permanezco. Porque aunque a veces quiero cansarme, recuerdo lo que dice la palabra de Dios, que no se canse, usted va a cosechar en el momento oportuno. Porque estoy haciéndole caso
a mi Señor. Y lo otro acerca del labrador es que Dios es el labrador y hay que darnos cuenta que Dios está trabajando en todos los que somos cristianos, ¿cierto? Por eso el Espíritu Santo está dentro suyo, está trabajando en usted. Está perfeccionando una obra hasta el día de Jesucristo. Lo que yo no quiero que pierda de vista es que esta obra que está haciendo Dios es individual y personal. ¿Sí? Ni siquiera para los que están casados. Mi esposa no se va a salvar por mí, se va a salvar por Jesús y por la relación que tiene ella con Jesús. Yo no soy el salvador de mi esposa ni ella es el salvador mía. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una relación con Dios y Dios está obrando de manera específica en nosotros. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros los cristianos tenemos el problema de querer siempre compararnos con los demás. Uy, mire, yo quisiera tener el talento que tiene el otro. Uy, yo quisiera que Dios me diera, pegarme la lotería para viajar como viaja el otro. Cada quien tiene su relación con Dios y Dios va a obrar en su vida de forma particular. Y nosotros queremos andar comparándonos y eso lo que nos hace es daño. Dios está obrando en mi vida y quizás Dios quiere que yo pase mal por un tiempo y después me va a recompensar. Y otra persona quizás le dio una vida de siempre alegría y facilidad y ahí está Dios también. Y a otro le dio una vida de siempre lágrimas y ahí está Dios también. O sea, Dios está obrando en cada persona. Lo que hay que descubrir es cuál es ese trato de Dios conmigo. No lo que yo veo, recuerde, habrá un meñique, otro será el brazo, otro será la cabeza, otro será la oreja. Cada quien tiene una parte específica en el reino de Dios y debe caminar según eso que Dios le ha dado. Vamos a ir al versículo 3, del versículo 3 al versículo 5. Dice así, del versículo 3 al versículo 5. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ok, permanecer, y recuerden, esta es la palabra clave del mensaje, es permanecer. Cuando nosotros leímos Juan en el capítulo 14, el versículo 21, de hecho este versículo está en los discipulados de memoria, es que el que tiene la palabra, ¿y qué más? Y la guarda. Ese es el que ama a Jesús. Eso es lo que dijo Jesús la semana anterior. El que tiene la palabra y la guarda. ¿Ok? ¿Por qué eso es importante? Recuérdese Proverbios, que es guarde las palabras que le doy. Ese es el Señor hablando, ¿verdad? La sabiduría, el Padre. Guarde mis enseñanzas. Escríbalas en la tabla de su corazón. Atesórelas, pégueselas en la frente. Todo tiene que ver con guardarlo, no solo con conocer. ¿Y por qué digo esto? Porque Costa Rica es un país mayormente cristiano desde el punto de vista del conocimiento, porque usted le habla a un borracho y el borracho sabe más pasajes de memoria que usted, ¿verdad? Alguien está en la calle ahí que tiene problemas. Entonces, todos aquí conocen, todo Costa Rica conoce de Dios. El problema es que no guardan lo que conocen. Entonces, el tema no es lo que usted sabe ni lo que usted dice, es cómo usted vive. Eso es lo que se da cuenta uno si lo guarda o no lo guarda, cómo es su vida. Entonces, cuando ustedes leen la parábola del sembrador, Mateo 13, no lo vamos a leer acá, pero yo quiero que preste atención que las razones por las cuales alguien puede escuchar y no guardar. La primera, porque no pone atención. Que dice Jesús es porque recibe la palabra, no la entiende, es decir, no le presta atención y el diablo se la quita. Esa es la primera. La segunda razón, porque la tierra es poco profunda, es decir, la semilla quiere germinar, pero no tiene profundidad. Es decir, la persona la recibe, pero no la interioriza, no medita, no está en querer ser obediente a Jesús. Y entonces en algún momento los problemas de este mundo, dice que se la quitan. Y lo último, porque crece entre espinos. Es decir, porque tenemos estas ideas de que el cristianismo tiene que ser éxito, tiene que ser riqueza, y cuando se da cuenta de que no era así, ahogan la palabra de Dios, que lo que quería era que usted echara raíces, desarrollar su vida. Entonces, nosotros a veces intentamos producir fruto de nuestra propia cuenta, y yo como cristiano caí en eso mucho tiempo. Cuando yo les he contado, ahí está, hoy vemos un montón de gente de la iglesia a la que íbamos antes, te da gracia verlos, o que te va así un montón de flash, ¿verdad? Y entonces George y yo servíamos en la otra iglesia hace años ya. Y hubo un tiempo en el que el pastor se enfermó, él tenía cáncer, no podía ir a la iglesia, y nosotros, 25 años quizás, nos hicimos cargo de la iglesia. Allá habían 2 cultos entre semana, y
el sábado de jóvenes, entonces yo tenía que predicar jueves, sábado, domingo, si tenía que dar discipulados o algo así entre semana, ir al culto de oración. Y entonces yo me encontré siendo el que más hacía por Dios sin estar con Dios. O sea, yo hacía todo por el Dios que servía, pero no estaba con el Dios que servía. ¿Qué ironía es eso? Que nosotros nos involucramos con Dios y dejamos de estar con Dios. Que como decía un amigo de nosotros, Dios le da la casa y después se queda cuidando la casa y no va al culto. Y yo estaba allí, esa es mi experiencia. Yo estaba intentando producir a través de mis talentos y mis dones lo que solo puede dar la relación. Y el talento y los dones son irrevocables, eso usted lo va a poder hacer y quizás para la gente está bien, pero lo que importa es qué es lo que Dios le está diciendo a usted. Y a mí me está diciendo, Kevin, venga, hace rato estás haciendo cosas y estás diciendo cosas, pero yo quiero estar contigo. Y a veces nos encontramos en esa posición como los fariseos también, de que quieren a través de su propia cuenta tener lo que solo se puede tener estando pegado a la vid. Jeremías capítulo 2, versículo 3, está ahí en la pantalla. Y antes de este versículo, no lo puse porque es un poco extenso, pero Dios le está diciendo al pueblo, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo para que ustedes me despreciaran? No los he tratado siempre con bondad. Y después viene este versículo y dice, mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y quizás la segunda, que es peor que la primera, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. Es decir, nos alejamos de la fuente y después intentamos hacer una fuente con nuestras manos. Esa era la fuente verdadera e intentamos con nuestras manos humanas e incapaces obtener lo que solo se obtiene de Cristo, estando pegado a la vid. Porque solo ahí podemos dar el fruto que Dios espera que demos. Y quizás estamos dando un fruto, pero no es el que el Señor espera que nosotros estemos dando. Entonces nuestra confianza no puede estar en nuestros talentos, en nuestras capacidades, sino en que yo conozco a Jesús, tengo una relación verdadera con Él. Él me muestra su voluntad y yo camino en ella. Dios de por sí no está a jugar a las escondidas, ¿me entiende? No es como que le dice, como, ve a ver si encuentra mi voluntad, entonces usted la sigue. No, el Señor quiere darle cuál es la voluntad de Él. Por eso el Espíritu de Dios está en usted, quiere guiarlo a toda verdad. Y los cristianos siempre estamos, ¿cuál será la voluntad de Dios? Y es cierto, a veces hay dificultades donde Dios quizás no habla con la claridad que uno quisiera, pero el Espíritu de Dios está en usted para guiarlo a la verdad. Y a veces es que oramos 5 minutos y como no escuchamos nada, ay no, Dios no me la quiere revelar. Y el Señor quiere enseñarnos cuál es su voluntad para que caminemos en ella. Versículo 6 al versículo 8. Dice, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le dará mucha gloria a mi Padre. A ver, lo primero es, hay que hablar un poco acerca del que no permanece. Nosotros nos aprendemos un pasaje en el discipulado que es 1 de Juan 5, versículos 11 al 12, que dice, este es el testimonio de Dios, que Dios ha enviado a su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Es decir, rechazar al Hijo es nuestra propia perdición. Es decir, no permanecer en Dios es nuestra propia perdición. Porque la voluntad de Dios es salvar. ¿Recuerde? Envió a su Hijo unigénito, ¿para qué? ¿Para condenar al mundo? No, para que el mundo fuera salvo por Él. Y el mismo Jesús hablando después, Él dice, yo a ustedes no los condeno. ¿Qué es lo que los condena? Que yo les hablé la palabra y ustedes no la quieren guardar. Eso es lo que los condena. No, yo no los quiero condenar, yo los quiero salvar. Si hay alguien esta mañana que no permanece en el Señor y que se ha apartado, este es un buen momento para volver. Porque si no, lo que dice acá es que las ramas que no dan fruto, que no están pegadas a la vid, ¿qué les pasa? Las cortan y las echan al fuego. Recuérdese, eso es un contraste, ¿sí o no? Y hay gente que no está dando fruto y que no está pegado a la vid, y esto es una alerta para decir, yo tengo que volverme al Señor, porque el Señor está lleno de misericordia y por eso nos está recordando eso esta mañana. Y hay un pasaje, una parte de este pasaje que es de verdad que sobre este tema
quisiera hablar mucho rato, que es acerca de la mansedumbre, acerca de esto que es casi algo para pensar, que dice que todo lo que pidamos, los que permanecemos en Él, todo lo que pidamos, ¿qué es lo que dice? Nos será concedido. Eso es bravo. Ojalá que pidamos bien, si es que permanecemos, pero a eso es lo que voy. Vamos a hablar un poco de la mansedumbre. Yo estudié este concepto hace años porque tuve que dar una enseñanza acerca de las bienaventuranzas, y una de las bienaventuranzas es la mansedumbre. Y cuando yo entendí esto, me cambió la vida. Quisiera poder expresarlo tanto como lo entiendo para que podamos revisarlo. Nosotros, lo primero, la condición está primero que la oportunidad, ¿cierto? Si yo permanezco en Dios, puedo pedir para que se me conceda. Nosotros casi siempre lo queremos al revés. Nosotros queremos la leche. No me malentiendas, esto no es una metáfora de Dios. Queremos la leche sin ordeñar la vaca, ¿verdad? Queremos tener la paz sin que nuestros pensamientos permanezcan en Dios, que es lo que dice Isaías 26, ¿verdad? Guardarás en completa paz, ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El problema es que el pensamiento suyo no persevera, entonces no tiene paz. Entonces usted quiere lo que no puede recibir porque no hace lo que a usted le toca. Entonces nosotros estamos allí. Acerca de la mansedumbre, este concepto y la palabra que se usa en manso en el griego es una palabra que es muy difícil de explicar en español. De hecho, casi siempre se traduce mal, porque no es que se traduzca mal, es que se traduce como humildad y eso es limitado. La palabra mansedumbre es más profunda, es más amplia. De hecho, es mucho más amplia de lo que significaba manso en los escritos griegos seculares que existían. Esta palabra mansedumbre, yo lo tengo escrito acá porque la palabra en español normalmente da esta impresión de debilidad, de pusilanimidad, de alguien que no tiene la capacidad de decidirse, que es débil. Pero cuando usted estudia a Jesús, dice que Jesús era manso y humilde de corazón y él tenía todos los recursos a su disposición para defenderse. Entonces, claramente entendemos que no tiene que ver con una debilidad. Esto es la descripción que tengo escrita acá para que usted la pueda pensar. Dice, es una obra que se efectúa en el alma y se ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. Y esta parte quizás es donde me voy a enfocar. Es una disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Entonces, una persona mansa, escuche, es una disposición de espíritu para que sea lo que sea que Dios me dé, yo no voy a resistirme a ello, sino que más bien lo voy a recibir gozoso. Ahora, eso suena lindo y digamos amén porque hay que decir amén, pero lo que le pasa a Job, ¿ok? ¿Qué le pasa a Job? Job es una persona que dice cuando se describe a Job, varón perfecto, temeroso de Dios, no había nada que reprocharle a Job. Pero lo que le pasa no es bueno, pero viene de Dios, porque había una asamblea en el cielo de la cual Job no sabía y Dios estaba rajando con él. Y es a partir de eso que Dios raja con él que le vienen problemas. Y el manso es una persona que tiene la capacidad de recibir sin reprochar, sino que más bien abraza la voluntad de Dios y dice, esto es lo que me toca y estoy feliz con eso porque es Dios y Dios es bueno. Él no me va a dar nada que sea malo. Puede que no sea tan lindo, pero no es malo. Job, capítulo 1, versículo 20-22. Cuando a Job le pasan todo lo que le pasa, si no lo ha leído, léalo, pierde su familia, todo lo que tenía. Dice, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios. Esa es una persona mansa, que tiene la capacidad de recibir de Dios lo bueno y lo malo. Después, cuando le da la sarna, ¿qué es lo que dice él? Y su esposa le dice, maldice a tu Dios, pierde tu integridad y muérete. Y él dice que recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo. No vienen de Dios quizás las dos cosas, no está Dios permitiendo las dos cosas. Y en las dos está trabajando en mi vida. Entonces, el que es manso, y por eso este pasaje está asociado con la mansedumbre, esta es la tensión que existe en el manso. El manso tiene un deseo, y ese deseo tiene que alinearlo con la voluntad de Dios para él. Entonces es un juego de palabras. Lo que el manso más desea es desear lo que Dios desea para él. Eso es lo que quiere el manso. Lo que el manso más desea es desear lo que Dios desea para él.
Jesús en Getsemaní es manso. Jesús en Getsemaní dice, esto es lo que yo siento. Si existe otra forma de que pase, ojalá que exista. Pero si no, que su voluntad le caiga encima a mi deseo. Porque yo lo que más quiero que es su voluntad. Ese es mi mayor deseo. Por eso al que es manso Dios le puede conceder lo que pida. Porque adivine qué es lo que está pidiendo. La voluntad de Dios. No está pidiendo para satisfacer sus deseos. Está pidiendo para satisfacer la voluntad de Dios en su vida. Esa es la diferencia. Y por eso un montón de veces pedimos y no recibimos. Porque, de nuevo, pedimos para nuestros propios intereses. Pero lo que dice aquí es que si somos mansos y pedimos según la voluntad de Dios, nos será concedido. Porque de por sí ya Dios lo quería hacer. Y ese es el contraste entre una persona que es realmente mansa. Ya vamos a ir llegando a los últimos versículos. Pero antes de eso, la señal de que usted está pegado a la vid, de nuevo, no lo pierda de vista, es que da mucho fruto. Esa es la señal. Cuando yo tengo que por trabajo ir a unas reuniones en las que yo represento a Costa Rica, es decir, yo hablo por todos ustedes, con mucho gusto. Entonces, yo voy a esas reuniones y si yo digo algo, ellos no dicen Kevin dijo, no, ellos dicen Costa Rica dijo. ¿Ok? Entonces, yo voy a esas reuniones en vestido con poderes de la Cancillería y demás porque yo voy a representar. Se salvan que estoy guapo y todo eso, ¿verdad? Entonces, resulta que una vez iba a representar a Costa Rica en Nicaragua y, vea, yo nunca había sentido eso, nos trataron como reyes. Porque nosotros llegamos, nos metieron a un salón especial, nos pidieron los pasaportes, ellos fueron a hacer migración por nosotros, nos dieron ahí como una bebida, nos trajeron el equipaje, no hicimos nada, decía venga para acá, nos llevan en microbús de acá allá, uno se sentía como reyes. ¿Por qué? Porque esa era la señal de que yo estaba representando un país y era importante para ellos. Entonces, esa era la señal de mi investidura. Pues la señal de que usted sea un embajador de Cristo es que dé mucho fruto. Si no está dando fruto, ya usted sabe. Versículos 9 al 12, ya para terminar, el grupo si me apoya así. Versículos 9 al 12 dice, yo los he amado a ustedes, por tanto, como el Padre me ha amado a mí, permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento, ámense unos a los otros de la misma manera que yo los he amado. Lo que nos llama Jesús en estos últimos versículos es a permanecer en su amor. Y yo cuando leí estos versículos finales del capítulo que estamos estudiando hoy, leía estos pasajes para mí porque a veces yo me he perdido en que el cristianismo tengo que hacer las cosas porque me toca. Tengo que orar por mi crecimiento espiritual, pero esa no es la razón. La razón es que yo quiero hacerlo porque amo a Jesús. Yo quiero hacerlo porque permanezco en su amor. Lo que Él dice es permanezca en mi amor. ¿Sí? Pero Él no dice permanezca en la responsabilidad, permanezca en la obligación. No, Él dice permanezca en mi amor. Si usted permanece en mi amor, de buena gana va a obedecer. Si usted permanece en mi amor, no le va a pesar tomar una decisión que aunque a usted no le quepa en la cabeza, quizás sí es la voluntad de Cristo. Quizás sí es la voluntad de Cristo. Porque usted tiene por encima de sus deseos o sus opiniones, la voluntad de Dios le cae encima como si lo aplastara, y eso es lo más importante del cristiano. Aquí ya no importa entonces lo que piensen ustedes. No me malentienda, no importa lo que ustedes piensen de mí en el buen sentido. Lo que más me importa es lo que piense Dios de mí. Ya no importa. Ya no es relevante. Lo que es relevante es cuando yo estoy en intimidad con el Señor es, Señor, yo quiero permanecer en tu amor. Yo leo este pasaje para mí. Yo te he amado, Kevin, tanto como el Padre me ha amado a mí. Kevin, permanece en mi amor. Cuando tú obedeces mis mandamientos, Kevin, permaneces en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Te he dicho esto, Kevin, para que te llenes de gozo. Así es, te desbordarás de gozo.
Este es mi mandamiento, Kevin, ama a las demás personas, ámense unos a los otros de la forma en la que yo los he amado. Entonces la pregunta de hoy es si estás dentro o estás fuera. Si quieres estar pegado a la vida y permanecer o no. Cuando yo siempre hablo de esta palabra permanecer, digo que el cristianismo no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Y algunos se pegaron un sprint y quedaron agotados y se salieron, que sintieron que no podían, pero esto era una carrera de resistencia. Era en esa resistencia donde Dios iba a ir perfeccionando su obra hasta el día de Jesucristo. Así que nosotros somos cristianos porque permanecemos y permanecemos porque somos cristianos. Y vamos a permanecer en el amor de Dios. Yo le pido que se ponga de pie un momento y saque ese ratito para escuchar esta canción y orar al Señor y decirle: Señor, yo estoy acá, yo quiero permanecer en tu amor. Si no he dado fruto, Señor, yo me arrepiento, yo quiero dar fruto, necesito volverme a ti para estar pegado a ti. Quizás lo intenté hacer, intenté cavar un pozo de mi propia cuenta y eso no salió bien. Necesito volverme a ti, necesito regresar a ti, Señor.